vamos a hallar el máximo común divisor de estos dos polinomios por el método de divisiones sucesivas. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso será factorizar cada uno de los polinomios. Tenemos aquí el factor común a al cubo, a al cuadrado y a. Entonces tomamos la de menor exponente, que es a. Esto multiplicado por, aquí tenemos 5, a al cubo entre a nos queda a al cuadrado. Luego tenemos menos 6, a al cuadrado entre a nos queda a. Aquí tenemos x, luego tenemos más, a entre a se anulan y nos queda x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Ahora aquí también tenemos a al cubo, a al cuadrado y a. Entonces el factor común es a. Abrimos paréntesis, aquí nos queda 3, a al cubo entre a nos queda a al cuadrado. Luego tenemos menos 4, a al cuadrado entre a nos queda a. Aquí nos queda x, luego tenemos más, a entre a se anulan y nos queda simplemente x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Ahora hay que observar que aquí tenemos el factor común, que es a. Entonces, como este es el factor común, lo vamos a guardar temporalmente, lo ponemos aquí, ya que lo vamos a utilizar hasta el final. Ahora sí, continuamos con las divisiones sucesivas. Vamos a tomar este otro factor, que es 5a al cuadrado menos 6ax más x al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por 3. Esto lo hacemos para hacer que esta expresión sea divisible entre esta otra expresión. Entonces aquí nos queda de la siguiente manera: 3 por 5 son 15, tenemos a al cuadrado, luego tenemos menos 3 por 6 son 18, ax, luego tenemos más 3x al cuadrado. Ahora sí, esta expresión es divisible por esta expresión. Entonces vamos a ponerlo de este lado: 15a al cuadrado menos 18ax más 3x al cuadrado, esto dividido por esta expresión. Entonces vamos a poner aquí 3a al cuadrado menos 4ax más x al cuadrado. Ahora hay que realizar la división. Tomamos el primer término, que es 15a al cuadrado. 15a al cuadrado lo dividimos por 3a al cuadrado. Esto nos da 15 entre 3 es 5. A al cuadrado entre a al cuadrado se anulan. Entonces el primer término del cociente es 5. Tomamos el 5 y lo colocamos aquí. Ahora vamos a multiplicar. Tenemos más por más nos da más. Cambiando el signo nos queda menos. 5 por 3 es 15. Y aquí tenemos a elevado al cuadrado. Ahora multiplicamos. Más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. 5 por 4 es 20. ax. Luego tenemos más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. 5x al cuadrado. Ahora hay que realizar las sumas y restas. Entonces, este término se va con este término. Aquí nos queda menos 18 más 20. Nos queda 2ax. Luego aquí tenemos más 3 menos 5. Nos queda menos 2x al cuadrado. Ahora a este residuo lo vamos a simplificar. Tomamos 2ax menos 2x al cuadrado y a ambos términos los vamos a dividir por 2x. Entonces esto nos queda de la siguiente manera: este 2 se anula con este 2, x se anula con x y nos queda simplemente a
Luego aquí tenemos menos, 2 entre 2 se anulan, x al cuadrado entre x, nos queda simplemente x. Ahora lo que hacemos será tomar el último divisor, que es esta expresión. Entonces tenemos aquí 3a al cuadrado menos 4ax más x al cuadrado, y a esta expresión la vamos a dividir por este resultado que nos dio a menos x. Entonces aquí ponemos dividido por a menos x. Realizamos la división. Tomamos el primer término del dividendo, que es 3a al cuadrado dividido por a. Esto nos da igual. Aquí nos queda 3. A al cuadrado entre a nos da simplemente a. Entonces nos vamos a quedar con 3a. Escribimos entonces aquí 3a. Ahora realizamos las multiplicaciones. Tenemos más por más nos da más, cambiando el signo nos queda menos. 3a por a es a al cuadrado. Luego tenemos más por menos es menos, cambiando el signo nos queda más. Aquí tenemos 3ax. Ahora realizamos las sumas y restas. Entonces 3a al cuadrado menos 3a se anulan. Aquí tenemos más 4 menos 3 nos queda 1, es decir, menos ax. Luego aquí bajamos más x al cuadrado. Ahora tomamos el primer término del residuo, que es menos ax. Ponemos aquí menos ax y lo dividimos por a. Esto es igual, esta a se anula con esta a, aquí nos queda el signo menos y aquí nos queda x. Entonces, este será el nuevo término que vamos a usar, menos x. Ponemos aquí menos x. Ahora efectuamos las multiplicaciones. Tenemos menos por más nos da menos. Entonces, cambiando el signo nos queda más, x por a nos queda ax. Luego tenemos menos por menos es más, cambiando el signo nos queda menos, x por x es x al cuadrado. Ahora efectuamos las sumas y restas. Tenemos menos ax más ax se anulan. X al cuadrado menos x al cuadrado se anulan. Como podemos ver, el residuo es 0. Esto significa que esta división es exacta. Entonces, cuando la división es exacta, nos detenemos y decimos que el máximo común divisor de estos polinomios será aquel compuesto por el último divisor, que en este caso fue a menos x. Ponemos aquí a menos x. Esto multiplicado por este término que es a. Recordemos que a fue el factor común de los dos polinomios cuando los factorizamos. Entonces aquí simplemente agregamos a. Y con esto tenemos que el máximo común divisor de estos dos polinomios es a multiplicado por a menos x.